las transacciones SQL, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, habíamos visto cómo se utilizan las variables globales, por ejemplo, en bases de datos, ¿no? En este caso, en un gestor de base de datos SQL Server, que ya habíamos utilizado conmigo ustedes cuando hemos visto en tercer semestre taller de programación, ¿no? Entonces, ¿de dónde parte esto? Primeramente, de trabajar con qué base de datos uno desea implementar lo que son el lenguaje de transacciones SQL, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, nuestras bases de datos, ¿no? Yo estoy trabajando con esta base de datos que se denomina Taller Program, ¿no? Y dentro de eso tengo, por ejemplo, las estructuras de 4 tablas, ¿no? Pero hemos ido trabajando nosotros lo que se refiere con la tabla productos y a su vez con la tabla ventas, ¿no? En primera instancia, ¿no? Entonces yo voy a abrir estas dos tablitas, ¿ya? Que son los productos y que son las ventas. Y de esa manera hemos ido viendo, por ejemplo, cómo se va utilizando estos recursos, ¿no? Que también es un detalle muy importante, ya que, por ejemplo, cuando uno utiliza las transacciones SQL, directamente, por ejemplo, identifica en su momento, en qué momento utilizar una estructura, por ejemplo, ¿no? Esas estructuras importantes de decisión simple, esas estructuras que te permiten, por ejemplo, no sé, utilizar un case, por ejemplo, dentro de una consulta, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, uno puede relacionar directamente todos esos tipos de consultas, ¿no? Cuando uno crea consultas jóvenes, no siempre les van a decir a ustedes, por ejemplo, a ver qué tipo de consulta ustedes van a utilizar como recurso al momento de satisfacer o al momento de extraer información de una base de datos. Puede ser paralela, distribuida, dependiendo cómo se ha diseñado esa base de datos. La información el objetivo de base de datos es esa, ¿no es cierto? Aparte de diseñar, construir bases de datos de forma normalizada, estandarizada, con modelos relacionales bien identificados, con sus esquemas y todo, también está lo relacionado a esta parte de las consultas, ¿no? Porque generalmente el administrador de base de datos es el que va a brindar, por ejemplo, la información real. Esa información real que uno simplemente haciendo un análisis de las tablas, ¿no?, que se manejan en bases de datos, uno pueda, por ejemplo, extraer información, ¿no? Pero esa extracción de información va a ser, por ejemplo, de forma ordenada, de forma clasificada, de forma bien identificada, ¿no? Porque el usuario, el cliente o el gerente de la empresa no les va a decir, por ejemplo, quiero que uses transacciones SQL para que me des mi informe. Ellos directamente les van a mencionar, por ejemplo, necesito tal informe con tal información. Y ahí uno ve, por ejemplo, a ver qué técnica se asemeja más para poder utilizar, ¿no? Tal vez solo es necesario utilizar una consulta SQL de forma clásica solamente, ¿no? Y no estar entrando, por ejemplo, a lo que es, no sé, por ejemplo, a SQL avanzado, ¿no? Aplicar esas combinaciones de consultas SQL, ¿no? Aplicando tal vez ese inner join, aplicando scripts de control, ¿no? Aplicando los famosos triggers, ¿no? Ahora, si es más complejo realizar, bueno, pues entrarán a esta parte de las transacciones, ¿no? Y en las transacciones podrán utilizar en su momento diferentes consultas. El criterio ustedes la hacen, ¿no? El criterio nos van a decir, nos van a decir, utilice un case, utilice un when, utilice un if, utilice un else en su consulta, ¿no? Uno la crea, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo transacciones SQL, sí se les da esa base. Se les puede dar una problemática y en la problemática directamente, por ejemplo, se les puede mencionar, ¿no? Diseña las siguientes tablas, de esas 2 tablas, elabore la siguiente información de diseño, por ejemplo, ¿no? Esa información de diseño tiene que utilizar, por ejemplo, no sé, las estructuras de control por decisión múltiple, case, when, time, ¿no? Te están dando pista para que utilices en ese momento. Pero más adelante ustedes se van a tropezar con ese tipo, por ejemplo, de extracciones de información, ¿no? Simplemente les van a decir, ya, construya tal base de datos y obtenga esta información, les van a decir. Nada más, y no les van a decir qué técnica usar. Y uno elige la manera, ¿no? A ver qué técnica utilizo. Utilizo transacciones, utilizo triggers, utilizo clásico, ¿qué hago? ¿Cómo saco esa información de esas tablas, ¿no?
arines joins, practicaré, no sé, comandos reservados. Entonces uno ve la manera, ¿no? Si yo les diera de esa manera el examen, por ejemplo, les aseguro que muchos, por ejemplo, entrarían en una confusión, ¿no? Porque al final hasta incluso me dirían, ¿no? ¿Y qué voy a hacer de práctica, ¿no? ¿O qué voy a utilizar, por ejemplo, en esa parte? ¿Ya? Entonces, recordando un poquito, hemos visto, ¿no? Hemos visto las variables globales, por ejemplo, de cómo se las utilizan, ¿no? Esas variables globales que en su momento, por ejemplo, te permiten ver en qué versión estás trabajando, en qué lenguaje, en qué servidor, en qué conexión, ¿no? Luego hemos visto, por ejemplo, que se refiere ya al uso de variables, ¿no? Uso de variables ya de manera independiente, declarada por el usuario, ¿no es cierto? Esa variable independiente, ¿qué se hacía, por ejemplo? Se utilizaba acá una variable precio, se hacía la asignación de un valor a ese precio, ¿no? Y después de ese valor que se asignaba, directamente se aplicaba, por ejemplo, lo que es la consulta, ¿no? Lo que es la consulta, el select asterisco from, cuando precio unitario sea mayor a precio, por ejemplo, ¿no? Esta es una creación de una instancia, les he dicho, ¿no? Una instancia que yo le estoy colocando a la variable P, mi tabla productos. Y a partir de esa instancia que yo he creado, voy a poder utilizar en los campos que contiene esa tabla, ¿no es cierto? Si analizo yo mi tabla productos, vemos que existe una columna, por ejemplo, o un campo que se denomina precio unitario, ¿no? De ahí parte, por ejemplo, esta parte donde coloca P precio unitario. Ese PSS es la instancia de ¿quién? De mi tabla productos. Y estoy accediendo a esa columna, ¿no? Y estoy comparando si es mayor a precio. Y acá, por ejemplo, directamente ejecutaba el control, ¿no? Y ahí nos daba la respuesta, ¿no? Ahí. Entonces, los precios ha mostrado los valores, ¿no? Cuyo precio sean mayor a 12, porque 12 es mi variable independiente, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, se iba creando estructuras, ¿no? Y hemos ido creando ejemplos en la penúltima clase, hoy que es la última, ¿no es cierto? Hemos utilizado, por ejemplo, cómo yo obtengo, por ejemplo, el máximo valor, cómo obtengo el mínimo valor, pero de una columna dentro de una tabla, ¿no? No de cualquier variable. Porque el stock igual era perteneciente, ¿no? También era perteneciente a un campo que se denomina stock dentro de mi tabla producto. Y de esa manera, por ejemplo, uno podía utilizar, aparte de utilizar transacciones SQL, ¿qué se utilizaba? Se utilizaba, por ejemplo, funciones, ¿no? Funciones matemáticas o funciones, por ejemplo, de operaciones o de control, ¿no? Ese máximo, ese mínimo, ese promedio, ¿no? Esa suma, ese conteo. Y podíamos utilizar nosotros también una función donde va a ir, por ejemplo, a la tabla columna que se denomina stock. Vamos a suponer que existen 10 registros en esa columna stock. De los 10 registros va a obtener el máximo valor y le está asignando a una variable, ¿no es cierto? A la variable MX declarada anticipadamente por un operador, ¿no? Entonces, de respuesta que nos daba solamente una impresión, ¿no? Nos daba una impresión del valor máximo en stock que tenía esa columna y del valor menor de stock que tenía esa columna, ¿no? Y con el STR nosotros lo que hacíamos era la conversión, ¿no? La conversión de cadena a decimal para que pueda imprimirse por pantalla. Si no, no nos va a imprimir nada, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, se va seleccionando ese tipo de producto, ¿ya? Entonces, bien importante, ¿no? Después de eso hemos hecho, por ejemplo, en nuestro ejemplo 4, lo que se refiere ya a las estructuras de control, por ejemplo, el if y el else. Ya ingresamos, por ejemplo, a esa parte de estructura, ¿no? En acá hemos hecho igual, hemos declarado, por ejemplo, variables, pero acá ya hemos declarado una variable, por ejemplo, de tipo cadena, ¿no? De tipo string, y le hemos dado que va a ser con 15 caracteres de tamaño superior, ¿no? Después hemos asignado nosotros esa ID venta, le hemos dado un código cualquiera de acá de mi tabla ventas, ¿no? Y acá nosotros hemos supuesto, por ejemplo, ¿no?
que ese código BEN001 exista dos veces. En uno está que ha vendido Coca-Cola y en el otro está que ha vendido pantalones, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, acá nosotros hemos dicho, ¿no? A ver, en cantidad, ¿qué quiero capturar? Quiero capturar cuántas veces se repite el código BEN001 en ventas, en mi tabla ventas. Y si nosotros analizamos, el BEN001 se repite dos veces, ¿no? Acá hay un registro, acá hay un segundo registro, entonces va a repetir dos veces. Entonces va a obtener en cantidad el valor de 2. Entonces, una vez que obtenga el valor de 2, entra acá lo que es a la condición simple, ¿no es cierto? Si cantidad es igual a 0, no se realizó ventas porque no existe ese código. Si cantidad es igual a 1, se registró una venta, ¿no? Pero si se registra más de 1, en nuestro caso 2, nos debería imprimir, has registrado muchas ventas, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esto de esa manera, por ejemplo, a nosotros nos daba, ¿no? Y ahí está, has registrado muchas ventas, porque el BEN001 se registra dos veces. ¿Qué pasa si yo coloco el BEN0010? Si yo veo mi tabla ventas, no hay BEN0010, entonces el if ¿por dónde debería ir? Por el 0, ¿no es cierto? Porque no hay ningún BEN0010, entonces debería imprimirme, no se realizó ventas. Entonces yo ejecuto y efectivamente me imprime, no se realizó ventas. Entonces es programación con consulta SQL. Y eso son las transacciones, ¿no es cierto? Entonces ya tengo definido lo que es mi if else. Después hemos utilizado nuevamente lo que se refiere al if else, pero con la condición acá que dentro del if aplique yo una consulta SQL para los que no estaban ese día. Entonces, en el if, por ejemplo, ¿qué hago ahora yo? En el if no comparo si es igual a 0, si es igual a 1, si es mayor que 1, nada, ¿no? En el if ahora estoy comparando si existe un registro, ¿no? Si existe ese registro, ¿qué va a hacer? Me va a devolver el valor de true, ¿no es cierto? De verdadero, sí, existe. Y va a ingresar al valor del if, ¿no? Y si no ingresa, bueno, pues hará otra operación, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, igual he declarado dos variables, ¿no? El código de producto y el nombre. Entonces, tenemos nosotros el código de producto donde estamos asignándole valores ya definidos, por ejemplo, un paciente y pantalones, ¿no es cierto? Si yo me voy a mi tabla productos, efectivamente, por ejemplo, existe el código paciente. Pero acá nosotros ya lo hemos modificado, ¿se acuerdan ese día? Era pantalones solamente. Pero hemos ido a buscar al paciente y lo que hemos hecho, si le encontraba, era actualizar el nombre de producto, ¿no? Y ahí yo lo completé, por ejemplo, acá pantalones jean, ¿no? A ver, lo voy a volver a modificar, ¿no? Solamente ahora que sea pantalones cortos, digamos. ¿Ya? Quiero que actualice con ese nombre. Entonces, en el if, ¿qué va a hacer? Va a comparar, ¿no? ¿Existe? ¿Qué existe? Si existe un registro y ahí aplicamos consulta SQL, ¿no? Selecciono toda la tabla productos de quién, de mi base de datos taller program. Cuando ese código de producto sea igual al código de producto que yo he introducido, que en este caso sería patient. Entonces va a devolver un verdadero. If true, sí, ingresa. Ahora en el if que les había indicado para su examen, esto quiero que atiendan bien, ¿no? En el anterior ejemplo del if, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Si se fijan, no existe esta palabrita famosa Beijing. No existe ni el Beijing, no existe ni el end. Acá arriba en el if. Directamente utiliza un print porque está haciendo una impresión de una palabra, de un texto, de una cadena de texto solamente. Y no es necesario utilizar ese Beijing end. ¿Cuándo utilizo yo dentro del if un Beijing end? Voy a utilizar dentro del if un Beijing end cuando dentro de ese if quiero utilizar consulta SQL. ¿Ya? Si dentro del if simplemente van a ser no siempre una impresión, tal vez van a ser solamente una operación matemática, ¿no es cierto? Un contador que se va a incrementar en 1, por ejemplo. Contador es igual a contador más 1. No es necesario abrir el Beijing end y les va a dar error, ¿ya? Pero si dentro del if o dentro del else
queremos aplicar consultas SQL, sí hay que abrir necesariamente lo que es el begin y lo que es el end. Si no, no les va a reconocer y les va a dar error. Esa era la diferencia con el if de arriba. Entonces, en este if, como me ha devuelto a mi verdadero, abro mi begin y dentro del begin que he mencionado hace un momentito, que voy a hacer una consulta SQL. Y acá mi lógica, ¿qué era? Actualizar, ¿no ve? Si me encontraba a este paciente, quiero actualizar su nombre de producto, ¿no? Que ya no sea pantalones jean, ahora quiero que sea pantalones cortos. Entonces, ¿qué aplicamos? El update que conocemos normalmente, ¿no es cierto? Entonces, update en mi base de datos taller programación, dentro de mi tabla productos, la columna non producto. ¿Y qué le va a asignar? Le va a asignar la variable @nombre. Pero ¿qué valor tiene @nombre? Nosotros arriba ya le hemos declarado. Arriba nombre tiene el valor de pantalones cortos. Y ahí está. Entonces lo vas a reemplazar. Pero ¿a quién va a ir a reemplazar? ¿A qué producto? Porque hay varios productos. Ahí aplicamos el where, ¿no es cierto? Cuando el código de producto, es decir, mi tabla, mi columna código de producto, sea igual a ¿quién? A mi variable copro. ¿Pero qué valor tiene mi variable copro? Tiene la variable pacient. Entonces le va a ir a buscar a este elemento que es el pacient, ¿no ve? Y va a modificar esto. Eso es lo que le estamos diciendo, si existe, ¿no? Y si no existe, que inserte, ¿no? Que inserte, por ejemplo, ese producto. Y vamos a comprobar, fíjense, miren. Yo voy a ejecutar, ¿no? Y como no he impreso nada, ¿qué me dice? Una fila afectada. Entonces yo voy a actualizar ahora mi tabla productos, ¿no? A ver, lo voy a cesar esto, voy a volver a venir aquí y lo voy a editar de nuevo para que me muestre las 200 primeras filas. Y efectivamente, fíjense, lo ha actualizado. Ahora el pacient es pantalones corto, ya no es pantalones jean. Ahora yo me voy a crear un nuevo código. Me voy a crear, a ver si voy a mi tabla productos, tengo coscient, pacient, comcient, ya. Me voy a crear un nuevo producto. A ver, el TB100, ¿ya? TB100. Y este TB100 va a ser televisores plasma. Ese es el producto. Televisores plasma. Ahora, ¿qué pasa con esto, por ejemplo? Acá en el if va a entrar y va a decir, va a ir a buscar en la tabla productos el código TB100. Si nosotros analizamos nuestra tabla productos, nos fijamos que no existe TB100, no hay. Entonces, ¿qué valor vas a retornar en el exit? Vas a retornar false. Y si el if es false, no va a entrar. Se va a ir por el no, va a saltar acá. Y dentro del no, como no existe ese TB100 en mi tabla productos, quiero insertarlo, ¿no? Entonces, aplico el insert. Insert into taller program, mi base de datos, productos, mi tabla. ¿Con qué valores? Con el código de producto, que es TB100, con el nombre, ¿no? Mi variable nombre, que es televisores plasma. Y como sabemos nosotros que en productos hay dos columnas más, que es precio unitario stock, simplemente le voy a asignar, ¿no? A ver, el precio unitario del televisor va a ser 1.500 bolivianos, vamos a suponer, ¿no? ¿Cuántas teles? 300 teles lo vamos a dejar. Entonces yo voy a ejecutar esto, ¿no? Inclusive acá vamos a imprimir más, ¿ya? Voy a copiar esto y voy a agregar acá. Aparte de que inserte, quiero que me imprima un mensajito, ¿no? Que me diga, se registró exitosamente. Ya, listo, exitosamente. Todo eso quiero que haga. Entonces yo marco y le digo ejecutar, ¿no? Y fíjense, ya me ha salido ese mensaje de se registró exitosamente. Entonces, ¿qué ha pasado? El if no ha hecho nada porque no existía ese código TB100. Entonces, ¿a dónde ha saltado? Al else, ¿no? Entonces, toda esa operación ha hecho por el else. Y si nuevamente yo actualizo mi tablita productos, ¿no? Debería ya aparecer ese nuevo producto que hemos introducido. Y efectivamente ya está, fíjense, miren. TB100, televisores plasma, precio unitario 1.500 y en stock le estoy dando 300. Entonces ya se encuentra, ¿no?
Y de esa manera nosotros hemos ido viendo, por ejemplo, las estructuras if. Entonces, importante, jóvenes, ¿ya? Importante para su examen. Y finalmente hemos visto el día, bueno, el viernes, ¿no? O el jueves, el anterior jueves hemos visto este último ejemplo, ¿no? Que era ya la utilización, por ejemplo, de variables múltiples, ¿no? O decisiones múltiples. Que dado un valor, que dado una variable, yo pueda, por ejemplo, ir a buscar un valor determinado, ¿no? Y en este ejemplo no hemos todavía conectado a una base de datos, si se fijan. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos declarado una variable m, donde quiero guardar el mes en número, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta el 12. Y otra variable mes, que ahí sí quiero guardar el mes, pero en literal, ¿no? En literal. Es decir, ese enero, ese febrero, ese marzo. Luego he asignado simplemente a mi variable m el valor, cualquier valor de cualquier mes, pero en numeral. ¿Y qué querías recuperar? Que dado este valor numeral, yo pueda obtener su correspondiente en literal, ¿no? Si introducía 4, ¿qué quería obtener? En literal quería obtener abril. Si introduzco yo acá un 9, ¿qué quiero obtener yo en literal? Septiembre. ¿Y cómo hago eso? Utilizo el condicionamiento múltiple, que es el case, ¿no? Entonces yo igual, fíjense, digo set. El set sabemos nosotros que es para asignar variables. Perfecto. Set mes, ¿no es cierto? Acá, mes. Es mi variable mes que yo he declarado ahí arriba, ¿no? Con 20 caracteres, que creo que es mucho, ¿no? 10 nomás deberíamos dar, o 15 ya, pero dejamos en 20. ¿Y qué quiero asignar a esa variable mes? Quiero asignar algún mes, pero en literal, ¿no? Enero, febrero, marzo, pero dependiendo de lo que se ha introducido en la variable m. Y para eso hemos dicho mes va a ser igual, y hemos utilizado la estructura del case, que es hasta acá. Todo ese marcado es la estructura del case. Entonces abro paréntesis, coloco el case y le digo case de quién, de m. Es decir, m ¿cuánto vale? 9. Case de 9. Entonces va a ir a buscar de toditas estas opciones el 9 y va a venir hasta acá. Entonces, cuando sea 9, entonces que se asigne septiembre, ¿no? Y aquí hay un errorcito, ¿no? Septiembre, ahí. Entonces, mes a partir de esa estructura case, ¿qué va a valer? Va a valer septiembre. Y al final simplemente hacemos la impresión de ese mes, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos, lo ejecutamos y ahí está, ¿no? Septiembre. Es una decisión múltiple. ¿Qué pasa si por error se ha introducido el 99? Los meses solo es del 1 al 12, ¿no es cierto? Entonces no hay 99. ¿Qué va a buscar? Va a saltar al else. Si no está dentro de las opciones entre 1 y 12, por el no, quiero que me imprima que no es mes válido. Y de la misma manera, ¿no? Se lo ejecuta y ahí está. No es mes válido, ¿no? Porque las opciones solo es del 1 al 12. Y ese usuario ha introducido 99. No existe mes 99, ¿no? Entonces yo lo dejo 1, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, igual, ¿no? Tengo ahí, ¿no? Enero. El mes 1 es enero. Perfecto. Ya tenemos nosotros construido esa opción. Pero ahora, ¿cómo hago yo, por ejemplo, esa parte con base de datos? Y ahora hacemos nuestro ejemplo número 8. ¿Ya? Entonces voy a poner esto en inglés y vamos a poner acá el ejemplo 8, ¿no? No, 7. 7 en este caso, ya. Entonces, en el ejemplo 7, ahora sí voy a hacer uso del case, pero con consulta SQL. Ahora voy a hacer uso del case con consulta SQL. Ya. Y vamos a trabajar sobre nuestra tablita productos también, ¿ya? Entonces vamos a trabajar nosotros sobre nuestra tablita productos y lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar, por ejemplo, el código del producto, ¿ya?
el nombre del producto, el precio unitario desde esta tabla, ¿ya? Pero vamos a darle nosotros condicionantes, ¿ya? Le vamos a dar condicionantes. A ver. Ya. Vamos a utilizar el use, ¿no? Para cargar primeramente lo que se refiere a nuestra base de datos. Voy a trabajar de esa manera, ¿ya? Que va a ser taller program, ¿no? Ahí me sale incluso ya. Taller program. Ese es el nombre de mi base de datos. Una vez que cargue yo mi base de datos, ¿qué tengo que hacer? Hemos dicho, una vez cargado la base de datos, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, es ingresar a la base de datos, ¿no? Ya que arriba hemos utilizado esta estructura, fíjense. Use taller program y tenemos que utilizar el go, ¿no es cierto? Con el go ya estoy ingresando a la base de datos taller program. Ahora vamos a utilizar una consulta SQL, ¿ya? Un select. Pero en el select, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, a ver, con un operador case, lo que se refiere a mi código de producto. ¿Ya? A mi código de producto. Pero ese código de producto, lo que yo quiero es darle condicionadas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a utilizar el when, cuando, ¿no? A ver, cuando mi código de producto, si nosotros vemos nuestra tabla, vamos a trabajar, a ver, con el cosient y con el pacient. Cuando el código de producto sea cosient, entonces quiero que me muestre producto de Coca-Cola. Sí, producto Coca-Cola. ¿Cuál es mi lógica aquí, jóvenes? ¿Ya? Quiero imprimir esta misma tabla. ¿Ya? Quiero imprimir esta misma tabla hasta precio unitario solamente. Quiero imprimir código de producto, nombre del producto y precio unitario. Pero si yo voy a imprimir de esta manera y le voy a entregar yo a ese gerente que no sabe nada de sistemas, va a decir, ¿no? ¿Qué es cosient? ¿Qué es pacient? ¿Qué es comcient? ¿Qué es tbcient? Entonces yo estos valores mediante el case puedo reemplazar por algo más entendible. Entonces el cosient, no sé, le puedo poner, por ejemplo, producto Coca-Cola. A este le puedo poner producto pantalones, producto computadoras, producto televisores, por ejemplo, ¿no? Para que entienda mejor, ¿no? O código de Coca-Cola, código de pantalones, mejor, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero reemplazar. No voy a reemplazar valores en mi tabla. Simplemente cuando salga el informe, estos cosient quiero convertirlos en literal, algo más entendible, ¿ya? Para ese gerente, por ejemplo, que me ha pedido. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Para eso voy a utilizar el case. Y le voy a decir en el case, por ejemplo, a ver, en mi case, para el código de producto, cuando la columna código de producto tenga el valor de cosient, por pantalla, yo quiero que me imprima a detalle, ¿no? Código de Coca-Cola, digamos así. Eso es lo que quiero que me imprima. ¿Ya? ¿Qué opción más? Y vamos haciendo para cada uno de los códigos. A ver, vamos a hacer para dos solamente, ¿ya? Para probar. El otro código es pacient. Ya, perfecto. Entonces yo le voy a decir pacient. Si el código de producto es pacient, entonces por pantalla quiero que se muestre código de pantalones, por ejemplo. Y a ver, hasta esos dos, ¿no? Y si no encuentra nada, directamente que nos imprima no tratamiento. No existe, ¿no? ¿Y qué tengo que cesar en mi case? End, ¿no? Ya, listo. Ya he cesado lo que se refiere a mi código de producto. ¿Qué más quiero que me muestre de mi tabla? Quiero que me muestre el nombre del producto. El nombre del producto. ¿Qué más quiero que me muestre? El precio unitario. Acá está, nom producto y precio unitario. El precio unitario. Eso más quiero que me muestre por pantalla, ¿no? Y acá le vamos a decir nosotros, ¿no? Desde mi tabla, ¿no?
Y acá leo. Como ya estoy utilizando el Go, ya no es necesario colocar el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces le diré yo desde mi tabla productos, ¿no? Ahí. Desde mi tabla productos, nada más. Y lo vamos a ordenar, ¿ya? El order by 1. Y lo voy a ordenar. Order by 1. Listo. Y le damos el Go, ¿no? Hasta ahí. A ver, voy a ejecutar esto. Y ahí está, fíjense, miren. ¿Qué es lo que me ha impreso? Si nosotros analizamos y comparamos con nuestra tabla original, cuando ha encontrado Co100, ¿qué lo ha puesto? Lo ha puesto código de Coca-Cola. Coca-Cola, precio unitario 10. Cuando ha encontrado PA100, ha ido a buscar acá. Cuando ha encontrado PA100, ¿qué es lo que ha puesto por pantalla? Código de pantalones, ¿no? Pantalones cortos, precio unitario 25,5. Ahora, ¿qué ha pasado con los códigos COM100 y TB100? No están dentro del case, fíjense. Dentro del case no existe lo que es a este código COM100 y TB100. Y nosotros en nuestro case le hemos dicho, ¿no? Si el resto de los registros no están en mis condicionantes de Wenten, que los asigne no tratamiento. Y les ha asignado así, ¿no? No tratamiento computadoras 4500. No tratamiento televisores plasma 1500. Entonces, de esa manera, por ejemplo, se puede tener ese control, ¿no? Uno puede agarrar en su tabla, por ejemplo, acá en ventas, yo puedo decir, a ver, ¿qué es BEN 001? Si ustedes van a entregar en su informe BEN 001, ese gerente les va a mandar ese ratito un memorándum de atención y les va a decir, ¿qué es BEN 001? Ah, es el código de venta. ¿Y de dónde sabe tu gerente que BEN 001 es código de venta? O es la venta número 1. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar nuestro informe, bueno, pues utilizaremos un recurso case y le nombraremos, ¿no? Y le diremos, por ejemplo, ¿no? Señor ingeniero, por favor, ¿no? No, por favor, es que no, señor ingeniero, ¿no? El BEN 001 significa ventas número 1, ¿no? O ventas realizada número 1, ventas realizada número 2, ventas realizada número 3. Es más entendible, ¿no es cierto? No creo que ya de eso les llame la atención, ¿no? Y de esa manera se puede utilizar ahora sí el uso del case, que es la decisión múltiple, pero ya utilizando lo que se refiere, por ejemplo, a estas asignaciones de reemplazo. Ojo, al decir yo código de Coca-Cola, código de pantalones, no he ido a reemplazar valores en mi tabla, ¿no ve? No he usado update para que se reemplace, ¿no? Otros piensan, oh, lo he cambiado en mi código, ahora es código de Coca-Cola, y no es así. ¿Por qué creen que aparece aquí sin nombre de columna? Porque no se ha hecho el cambio total, ¿ya? Y de esa manera se va haciendo ese control, vuelvo a repetir, ¿ya? A ver, haremos uno más con case y después hacemos el while y con eso vamos a acabar, ¿ya? Ahora voy a tener, por ejemplo, y vamos a hacer un ejemplo número 8. Ahora ya estamos en nuestro ejemplo número 8. Ejemplo 8, ¿no? Lo mismo vamos a hacer, ¿ya? Pero ahora, ¿qué más podemos hacer nosotros en el case? En esta estructura del when, ¿ya? Si bien nosotros estamos diciendo, cuando nosotros capturemos Co100, que se reemplace por código de Coca-Cola, ¿ya? Perfecto. Pero también podemos utilizar acá dentro del when condiciones. Podemos utilizar condiciones lógicas, ¿no? ¿Cuáles son los operadores lógicos comúnmente conocidos, ¿no? S mayor, S igual y S menor, ¿no es cierto? Entonces, igual puedo utilizar yo lo que se refiere, por ejemplo, al uso de S mayor y menor. Cuando algo sea menor que algo, entonces que me salga esto en pantalla y de esa manera puedo ir controlando yo, ¿no? A ver, trabajaremos ahora igual con la misma tabla productos, pero vamos a ir nosotros acá trabajando con la columna stock, ¿ya? Entonces acá vamos a tener uso de operadores lógicos
dentro del case. Y para eso igual, ¿no? Voy a utilizar un declare, ¿ya? Una variable identificada por mí que le voy a denominar lo que se refiere a stock ingreso. A ver, stock ingreso. Eso no es una variable de la base de datos. Es una variable que yo le estoy identificando, ¿no? Le vamos a poner que sea de tipo entero. Ya lo he declarado. Vamos a asignar nosotros un valor a esta variable stock de ingreso. ¿Ya? Y el valor que le vamos a asignar, a ver, va a ser 100. ¿No? Entonces es un valor que yo estoy asignando. Ahora, con ese valor que yo he asignado, quiero hacer mi consulta. ¿Ya? Quiero utilizar un select. ¿Ya? A ver, por pantalla quiero que me muestre el nombre del producto. El nombre del producto. De mi tabla productos, quiero que me muestre el precio unitario, ¿ya? Y quiero que me muestre el stock, ¿no ven? Porque eso es lo que tengo. Pero dentro del stock, ¿qué voy a hacer? ¿No? Al lado del stock me voy a colocar una columna de nombre estado y dentro de esa columna estado le voy a decir que va a ser igual a decisiones. ¿Ya? Se corta mi enlace y nos reunimos en 10 minutos, ¿ya? Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Por pantalla va a salir el nombre del producto, el precio unitario, el stock y estoy creando una columna ahora. Estoy creando una columna estado, pero dentro de esa columna quiero utilizar case, quiero utilizar decisiones. ¿Ya? Entonces utilizo mi estructura case, ¿no?